doctor Alfredo Polanco. Ya le hemos dado sus credenciales de médico solidario, de médico nefrólogo, del NEI área, del INDEN y del sector privado. Se ganó La también. clínica Jardines. ¿Cómo es Jardines? ¿Qué doctor que se llama? Vista del Jardín, Vista del Jardín. Vista del Jardín. Doctor, ¿de qué temas tenemos hoy? Buenos días. Sí, buenos días. Nosotros habíamos quedado de concluir, o más bien, de hacer énfasis en un tema bastante importante, ya que abarcamos muchos temas en nuestra última participación, que era de concluir sobre lo que es la hipertensión arterial y el enemigo silencioso, ya que es uno de los temas más importantes que podríamos discutir, debido a que 1 de cada 4 hombres padece de hipertensión arterial. 1 de cada 5 mujeres padece de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué ocurre? Ya habíamos hablado anteriormente que como la hipertensión arterial es el enemigo silencioso, las personas pueden durar 1 año, 5 años, 10 años, 15 años y hasta 20 años siendo hipertenso y no darse cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? Esa hipertensión arterial va a ir produciendo daños a los denominados órganos blancos. ¿Qué es un órgano blanco? Es un órgano que puede ser lesionado con el tiempo por la hipertensión arterial. Y vamos a hablar de cuáles son esos órganos que la hipertensión arterial va a lesionar. Uno de los principales es el corazón. Cuando usted ve que un paciente presenta un infarto al miocardio, le dio un infarto a Juan Pérez, pero si él no sufría de nada, Juan Pérez posiblemente tenía más de 5 o 6 años sufriendo de hipertensión arterial, posiblemente tenía el colesterol alto, pero como Juan Pérez no iba al médico, no se daba cuenta que tenía la presión arterial en 200/120. Y hablo de números porque el pueblo, la población debe de conocer cuáles son los valores normales de la presión. Una presión normal tiene que estar alrededor de 120/80 milímetros de mercurio. Ya cuando sobrepasa los 140/90, es un paciente hipertenso. Entonces, por eso decimos, un paciente puede tener la tensión arterial tan alta como 200/120 y no presentar ninguna sintomatología hasta que se presenta un infarto al miocardio. Entonces decían, pero si él no sufría de nada, y luego a los 4 días de estar en intensivo, pero se murió de repente y no sufría de nada. Juan Pérez era hipertenso. Entonces vimos cómo puede lesionar el corazón. También, como el corazón está luchando con una presión más alta que la que puede soportar, ese corazón con el tiempo va a aumentar de tamaño. Por eso ustedes van a escuchar que decía, Antonio Ramírez, si no sufría de nada, le hicieron un ecocardiograma y el corazón lo tenía grande, corazón de buey, como decimos. Es que ese corazón en un paciente hipertenso está haciendo el doble o el triple de la fuerza en cada contracción y va a aumentar de tamaño y va a hacer lo que se llama hipertrofia ventricular izquierda. Y luego de que el corazón aumenta de tamaño, se cansa y viene lo que es la insuficiencia cardíaca. Eso es lo que le dicen, doctor, eso que dicen, tengo el corazón grande, o le diagnostican, tiene el corazón grande. Correcto, ese tiene el corazón grande porque era hipertenso de hace 5 o 10 años y no lo sabía, y ese corazón trabajó tanto durante ese tiempo contra una presión de 200/100, y el corazón entonces conllevó a que aumentó de tamaño y luego se cansó y viene la insuficiencia cardíaca. Y usted lo va a ver, por ejemplo, esos pacientes de 40 años que tienen que estar sentados, no toleran estar acostados, tienen que estar sentados con los pies hinchados, etc. Tienen lo que se llama insuficiencia cardíaca. Entonces ya ustedes vieron cómo una enfermedad no transmisible, como es la hipertensión arterial, puede lesionar el corazón, pero también ese paciente que despertó a medianoche o que lo despertó un fuerte dolor de cabeza y lo que el paciente tenía era una trombosis cerebral. ¿Es secundario a qué? A la hipertensión arterial, o una hemorragia cerebral, secundaria a hipertensión arterial. O sea que los órganos blancos son estos: el corazón, el cerebro, y el área que más me compete son los riñones. Por ejemplo, yo tengo... Doctor, sí, pero a veces a uno le duele la cabeza y uno se levanta, se toma un calmante y vuelve y se acuesta
sin saber eso. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Correcto. Cuando nosotros sentimos dolor, eso es un aviso de que algo no anda bien en nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros orientamos a la población de que si tiene un dolor, sobre todo paciente que no está acostumbrado, como dice el paciente, pero a ese nunca le duele la cabeza y hoy le dolió, cheque esa su presión, porque puede ser una manifestación, puede ser un síntoma de hipertensión arterial. En este caso, la hipertensión arterial ha tenido un mecanismo de defensa o el cuerpo. ¿Cuál es? El dolor. El paciente acude al médico, muchas veces no es fácil aceptar el paciente que es hipertenso, porque así mismo tengo yo a un paciente que es periodista, que fue la semana pasada a mi consulta, y yo le tomé la presión en 2 ocasiones, se la encontré alta y se la tomé una tercera ocasión, no aceptó que era hipertenso, le mando a hacer un mapa, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, un aparato que se lo ponen, colocan durante 24 horas, cada tantos minutos se programa, y cuando me viene el resultado, dice, doctor, cuidado si es la incomodidad del aparato lo que hizo que la presión me saliera alta. No, es hipertenso. O sea, hay situaciones. Doctor, es hipertenso y terco. Es terco. Muy terco. Entonces, hay situaciones que nosotros como que queremos negar. Por ejemplo, a veces en la consulta yo le pregunto al paciente, porque son preguntas obligatorias, ¿usted es diabético? Señor, ¿usted es diabético? Me dicen, bueno, yo uso pastillas. Óyeme, si usa pastillas para la diabetes, es diabético. Si a usted hace 2 años le encontraron una glicemia por encima de 127 y luego se la repitieron y está, usted es diabético, pero no quieren aceptarlo. Y el peor problema es cuando usted no acepta que tiene una enfermedad. ¿Usted es hipertenso? No, pero tengo 10 años que uso una pastillita. Señor, usted es hipertenso hace 10 años. Cuando usted acepta la enfermedad, usted lleva el tratamiento al pie de la letra. Ayer hubo una señora que me dijo, doctor, yo tengo 5 días que no me tomo la pastilla de la presión y por eso es que la tengo alta. Y yo, ¿por qué no se la toma? Porque estoy cansada de eso. Una señora de 40 años. Oye. Yo le digo, ¿usted se ha cansado de almuerzo, desayuno y la cena? Porque usted está un poquito gordita. Ah, no, eso no. Yo la pastilla de la presión pequeñita y usted simplemente sin que se dé cuenta, bébasela con el desayuno. No tiene problema. O sea, eso ocurre con esas enfermedades crónicas que las personas no quieren aceptar. Entonces vimos 2 órganos que se complican, el corazón y el cerebro. Pero bien el riñón. La segunda causa de insuficiencia renal crónica en el mundo, o sea, 30 a 35% de todos los pacientes que a nivel mundial están en diálisis es por la hipertensión arterial. 30 a 35% de todos los que se dializan, ese es el paciente que hace 10 años le diagnosticaron hipertensión o 5 años, no ha usado nunca o compraron la cajita que trae 30 pastillas y de ahí en adelante cuando se les terminó no tomaron nada. Oigan, el medicamento para el manejo de la presión es de por vida. La hipertensión arterial no tiene cura en la mayoría de los casos porque hay hipertensión arterial secundario A que podrían tener cura. La diabetes no se cura. Entonces ese paciente, la presión alta está lesionando un órgano muy importante que es el riñón y el paciente hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica secundaria a hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué tenemos tantas complicaciones derivadas de una enfermedad no transmisible? Porque, como dicen los estadounidenses, el 50% de los pacientes que son hipertensos lo desconocen, no lo conocen, no lo saben. Y de los que lo saben, la mayoría están descontrolados. Usted le toma la presión y se le va a encontrar alta. El paciente lo que va a alegar es que la tiene alta porque hoy no se ha tomado sus medicamentos. Y yo les digo a los pacientes siempre, por el hecho de que usted a las 9 o 10 de la mañana no se haya tomado su medicamento de la presión, esa presión no tiene por qué estar descontrolada, porque los medicamentos para la presión deben de controlar tu tensión arterial por un periodo mayor a 24 horas. Por eso es que ustedes ven que hay pacientes que utilizan una tableta, por ejemplo, de enalapril, en vez de cada 24 horas, cada 12 horas. Usted usa ramipril cada 24 horas porque le cubre por un periodo de más de 24 horas. O sea, por el hecho de que un paciente vaya hoy a mi consulta, no siempre alegamos de que es porque no se ha tomado la pastilla de la presión o porque dicen a veces, es que siempre que estoy frente al médico, la presión se me sube.
Oh, ¿y en qué otro momento usted se toma la presión? O sea, muy pocas personas en República Dominicana se hacen lo que se llaman el automonitoreo de la tensión arterial, que es un aparatito digital que la paciente, sobre todo las mujeres, se toma mucho la presión y tienen que llamar muchas veces al 911 porque se desesperan cuando ven que la presión está en 200, 120. Ahí sí se desesperan, pero no tienen ninguna sintomatología. Entonces, lo que queremos decir sobre esto es que cuando a usted le hicieron el diagnóstico de que es hipertenso, claro, hay que investigar causas de hipertensión arterial. Explico. 90% de la hipertensión arterial es de tipo esencial o primaria. ¿Qué significa esto? Que no se sabe la causa. Pero ¿qué sucede? Que hay factores predisponentes, de los cuales hay muchos que son modificables y otros no modificables. Lo importante es cuando tenemos un factor de riesgo modificable, como cuál, el sedentarismo. O sea, una persona debe de caminar o hacer ejercicio de leve a moderado por lo menos 150 a 180 minutos a la semana acumulado. Una persona que sea sedentario completamente tiene más posibilidades de ser hipertenso que uno sedentario. La obesidad. Esos son 3 horas semanales, doctor. Sí, pero es fácil. Por ejemplo, ya yo caminé en el botánico. Yo camino todos los días, por ejemplo, 1 hora y 15 minutos. Y trabajo bastante a las 5 de la mañana. Bueno, montamos un grupo. No soy yo solo. O sea, para que lo sepan. Entonces es importante esta situación, usted caminar, aunque sea. ¿Qué otro factor importante? La hipercolesterolemia. Usted ve pacientes jóvenes con 250 de colesterol, un colesterol LDL en 180 alto. ¿Qué hace el colesterol? Se va pegando de las arterias de nuestro cuerpo y va provocando endurecimiento de las arterias. Y ese paciente que tiene un endurecimiento de las arterias va a ser, la presión va a estar mucho más fuerte porque las arterias y las venas tienen que tener la capacidad de distenderse, o sea, son elásticas. Pero cuando usted tiene unas arterias rodeadas de colesterol y triglicéridos, esas arterias lamentablemente pierden la capacidad de distenderse. Entonces, por eso es importante modificar esto. Otro factor es la obesidad, un factor bastante importante. Por ejemplo, ustedes ven que hay lo que se llama cirugía metabólica. Pacientes que tienen 300 libras y luego se hacen una cirugía bariátrica, eran hipertensos y después de un tiempo que han bajado de peso, que han perdido 100 libras, usted ve la presión completamente normal y puede ese paciente durar hasta 10 años sin ser hipertenso. O sea, son factores modificables. Y el tabaco, que es uno de los principales factores modificables, y en República Dominicana, ustedes saben, el uso y abuso de lo que es la juca, eso ha traído como consecuencia que muchos jóvenes de menos de 30 años sean hipertensos y también tengan infarto agudo del miocardio. O sea, la gente de la juventud como que no le tiene miedo a la juca. Yo hablo de la juventud porque la mayor proporción de pacientes consumidores de juca son de los 16 o 18 hasta los 24 años. Y usted los va a ver con hipertensión arterial, que muchas veces no tienen explicación. Tengo pacientes en diálisis por el uso, abuso excesivo de lo que es la juca, porque no hemos encontrado ninguna otra explicación. Entonces, esos son los factores, a grosso modo, modificables. Ahora, hay factores no modificables que pueden incidir en que un paciente sea hipertenso, como son el factor genético. Mi papá, mi mamá, los dos sufren de la presión desde joven. Ya yo tengo ese factor que lamentablemente no puedo modificar porque yo soy hijo de mi padre y de mi madre, ¿no? O sea, no soy hijo de otra persona. O sea, es transmisible esa enfermedad. Claro que sí. Ese padecimiento. En ese sentido, sí, es un factor de riesgo, factores genéticos, que lamentablemente no puedo. La edad es un factor importante para la hipertensión. O sea, un paciente mayor de 65 años ya es un paciente que, pues, si tengo 65 años no puedo quitármelo. Pero la mayoría de veces se lo quitan. De modo que hay múltiples factores que pueden incidir en que un paciente sea hipertenso. Ahora bien, me hicieron el diagnóstico de que soy hipertenso. ¿Y ahora qué? Importante, cambios del estilo de vida. Ya nosotros vimos ahorita que es importante que una persona camine por lo menos 150 a 180 minutos de forma acumulada a la semana. Ya con eso, un paciente puede disminuir 10 milímetros de mercurio o 20 milímetros de mercurio la tensión arterial. Por ejemplo, un paciente
que no haga ejercicio, cuya presión sea 160/90, después de 3 meses de hacer ejercicio, posiblemente ese paciente puede tener la presión en 140/85, o sea que puede bajar la presión, porque ese paciente va a perder peso también, o sea que es bastante importante. Los medicamentos, ¿hasta cuándo lo voy a utilizar? Señores, dijimos que la hipertensión arterial no se cura. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo dejé las pastillas de la presión porque siempre que iba al médico, el médico me decía que tenía la presión en 120/80. Y yo le preguntaba, ¿cómo está la presión? Oh, perfecto. Ahora bien, no tiene que dejar el medicamento antihipertensivo. ¿Por qué tiene la presión 120/80? Porque está usando uno o dos medicamentos para controlar la presión. O sea que a veces queremos hacernos los estúpidos. Yo le digo a veces, porque yo digo, usted es muy inteligente, usted tiene que saber que usted tiene la presión. Sí, yo se lo digo a muchas personas, usted tiene que saber que usted está controlado en base a ese medicamento de la presión que usted está utilizando. Correcto, doctor. Ya se nos está acabando el tiempo para la sección de hoy. Yo no sé, yo creo que tenemos que hacerlo más amplio el programa. Vamos a ver si la otra semana hablamos más. Yo pienso que cojamos el programa entero para eso. Yo no sé cómo está su tiempo. Sí. Yo sé que es muy ocupado. Ahora mismo usted está en el hospital. Sí, claro. La ronda en el hospital traumatológico. Voy para allá ahora. Se lo agradecemos mucho. O sea que vamos a continuar ese tema, doctor, el próximo jueves con otra. Usted tiene una deuda porque hay varios jóvenes que me dicen, hoy es que van a hablar de la juca, porque quieren tener esa orientación, quieren más profundidad en eso, y ojalá que usted, como usted nos prometió, nos ayude con ese programa, porque parece que en la juventud se necesita educación, a pesar de que la juventud con sus gustos a esta edad es muy difícil como amedrentarla por medio de todo. Pero ellos han pedido eso y yo pienso que es interesante. Cuando uno habla con la verdad y ellos saben, porque ellos lo están palpando, muchas veces el consumidor de juca, vamos a hablar la próxima semana sobre eso, ellos saben que todo lo que le estamos explicando es la realidad porque ellos lo viven en carne propia. Entonces, lo importante es que dejar ese hábito. Pues muchas gracias, doctor, que tenga buen día y que sus pacientes sigan sonriendo por la presencia suya y las orientaciones suyas en cada uno de los centros educativos que usted tiene, centros médicos que usted tiene. Muchas gracias. Muchas felicidades. Vamos a una pausa. Gracias, vamos a una pausa y volvemos entonces con la doctora Mercedes Coronado, la profesora Mercedes Coronado, que nos va a hablar de los colegios privados y la apertura de este año escolar. Así que en breve volvemos con ustedes.